Hola y bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a meternos de lleno en un choque de titanes sobrenaturales. Uno que sin duda definió a toda una generación. Viviste esa época, seguro lo recuerdas. La conversación estaba por todos lados, en cada rincón. ¿Eras Team Edward o Team Jacob? Pero mientras Crepúsculo se apoderaba de los cines y era un fenómeno global, en la tele, casi sin hacer ruido, estaban haciendo un universo que no solo le iba a competir, sino que iba a construir un legado propio. Estamos hablando, claro, de The Vampire Diaries. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Era simplemente otro romance adolescente con colmillos? ¿O había algo más profundo en la mitología de Mystic Falls que logró enganchar a millones de personas por más de una década? Pues vamos a averiguarlo. Ok, para poder entender la diferencia fundamental entre los dos, tenemos que empezar por lo básico, las reglas. ¿Cómo funciona ser un vampiro en cada uno de estos mundos? Porque, créanme, los detalles aquí lo son absolutamente todo. A ver, es que las reglas del juego son polos opuestos. En The Vampire Diaries, el sol te aniquila, a menos que tengas un anillo mágico. En Crepúsculo, bueno, te hace brillar como un diamante. La transformación en TVD es todo un ritual, morir, renacer, mientras que en Crepúsculo basta con una mordida con veneno. Y la humanidad, en un universo es como un interruptor, que puedes apagar a voluntad. Y en el otro, te conviertes en una versión idealizada casi perfecta de ti mismo. Y por supuesto, los fans tienen opiniones y muy claras. Esta cita de un usuario de Reddit creo que resume un sentimiento bastante generalizado. La debilidad clásica al sol, pero con una solución mágica, se sentía más apegada al vampiro que ya conocíamos, ¿no? Mientras que lo de la piel brillante fue, digamos, una elección atrevida que dividió bastante las aguas. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque tenemos dos lógicas completamente opuestas sobre el poder. En The Vampire Diaries, la edad lo es todo. Un vampiro con 1000 años es infinitamente más poderoso que uno que lleva 100. Es una jerarquía súper clara. Sobrevive más, eres más fuerte. Crepúsculo, en cambio, le da la vuelta y te dice que los neófitos, los recién convertidos, son los más fuertes. ¿Por qué? Porque el veneno humano todavía está fresco en sus venas, lo que los hace más salvajes, más incontrolables. Pero ojo, que la misma persona reconoce que la lógica de Crepúsculo tiene su propio encanto. La idea de que empiezas con una fuerza caótica, que luego tienes que aprender a domar con el tiempo, es un enfoque bastante original. Al final, las dos reglas tienen sentido dentro de sus propios universos, la verdad. Y esta diferencia de reglas se ve también con los hombres lobo. En TVD, ser hombre lobo es una maldición trágica, súper dolorosa, que está atada a la luna llena y que se activa al quitar una vida. En Crepúsculo, los lobos de la tribu Quileute no son los hombres lobo del folclore, sino que son cambiaformas, protectores de su tribu. De hecho, y este es un detalle fascinante, los libros mencionan que sí existen los hijos de la luna, que son los hombres lobo de las leyendas y son considerados monstruos de verdad. Una capa de profundidad muy cool. Y aquí llegamos a un punto que para mí es crucial. Mientras que Crepúsculo se enfocó y lo hizo de manera magistral en su historia de amor, TVD usó a los vampiros como la puerta de entrada para construir un universo sobrenatural muchísimo más grande y complejo. ¿Y qué tan grande? Bueno, estamos hablando de más de 6 especies sobrenaturales principales, y eso sin contar todas las variaciones y criaturas únicas que fueron apareciendo. Esta densidad de seres mágicos es lo que le dio a Mystic Falls esa sensación de ser un lugar verdaderamente peligroso y lleno de historia. Es que teníamos de todo: vampiros, hombres lobo, brujas con linajes que venían desde los tiempos de Salem, híbridos que eran una especie de abominación de la naturaleza, fantasmas atrapados en el otro lado, viajeros que eran como brujos sin magia propia y, por supuesto, los doppelgangers. Y cada grupo tenía sus propias reglas, sus conflictos y su propia historia. Una locura. Y hablando de doppelgangers, esto es importantísimo. No eran solo un truco de guión para que Nina Dobrev se luciera interpretando a varios personajes. No. Eran el eje central de toda la mitología. Fueron creados como una consecuencia de un hechizo de inmortalidad. Y la existencia de los dobles de los primeros inmortales, si las llamara, desataba eventos cósmicos. Además, su sangre era una herramienta mágica superpoderosa. Esto le dio a la serie una profundidad y una historia que iba muchísimo más allá del típico triángulo amoroso. Pero bueno, un mundo increíble y unas reglas complejas no sirven de nada si no tienes personajes que de verdad te importen. Y es aquí donde TVD conectó con su público a un nivel súper personal, a través del drama, las relaciones y, por supuesto, la nostalgia. ¿Quién no se acuerda de estas primeras líneas?
Querido diario, hoy va a ser un infierno, pero estoy lista. Puedo con ello. Tengo un plan. Voy a sonreír. Y va a ser creíble. Elena Gilbert no empezó como una heroína. Empezó como una adolescente normal lidiando con un dolor y una pérdida inmensas. Y esa vulnerabilidad fue la puerta de entrada para millones de personas. Conectamos con su lucha humana mucho antes de que los vampiros se convirtieran en el centro de su vida. Y después, claro, están ellos. Los intereses amorosos. Los fans en foros como Reddit lo describen de una forma que me parece perfecta. A Edward Cullen lo ven como una criatura casi alienígena. Es perfecto, frío, duro como una roca. No respira, no duerme. Es fascinante, sí, pero es distante. Los hermanos Salvatore, en cambio, aunque eran monstruos, se sentían mucho más humanos. Comían, dormían, sentían un dolor real y tenían momentos de una vulnerabilidad increíble. Eran, como dice el meme, tipos sexys con cara de monstruo. Y eso, para mucha gente, los hacía más cercanos y, al final, más atractivos. Ahora, es importante decir que este atractivo no está libre de críticas. Varios análisis posteriores señalan cómo la serie caía una y otra vez en el tropo de la damisela en apuros. Los personajes masculinos, una y otra vez, asumían roles de protectores, a veces dominantes, tomando decisiones por el bien de los personajes femeninos, sin contar con ellas. Es una capa de complejidad que hay que tener en cuenta al analizar el porqué de su éxito. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué hizo que The Vampire Diaries no solo sobreviviera a la sombra gigantesca de Crepúsculo, sino que llegara a crear su propio imperio mediático? Pues miren, el legado es simplemente innegable. Los números no mienten. Tuvimos 8 temporadas de la serie original, luego 5 temporadas de su spin-off The Originals, y después 4 temporadas más de Legacies. En total, son 17 temporadas de televisión dentro de un mismo universo interconectado. Esto demuestra que su fórmula no fue un golpe de suerte. Fue algo construido para durar. Al final del día, esto no se trata de decidir cuál es mejor. Es que son propuestas totalmente distintas. Crepúsculo te ofrece una visión muy singular, muy pulida del romance sobrenatural. Es una saga autocontenida y enfocada. The Vampire Diaries, en cambio, es un universo en constante expansión, con una mitología súper compleja que se inspira en el folclore tradicional y que le permitió contar historias por casi 20 años, explorando a la familia, la amistad, el poder y la redención. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que buscan en estas historias? ¿Quieren que sus monstruos sean un ideal inalcanzable, ese reflejo perfecto de la humanidad que brilla como un diamante bajo el sol? ¿O prefieren que sean un recordatorio peligroso de la oscuridad que todos llevamos dentro, esa capacidad de amar y odiar con la misma intensidad salvaje? La respuesta, quizás, dice mucho más sobre nosotros que sobre ellos. Gracias por acompañarnos en